Ya, ahora sí tenemos a Edgardo Riveros al teléfono, ¿nos escucha? Lo escucho perfectamente, el teléfono está funcionando mejor que la conexión de internet. Excelente, entonces. Raro. No. Hoy día tuve que hacer clases en la universidad, en una clase de 2 horas, con un poquito más, sufrí como 6 interrupciones con la paciencia de los alumnos. Qué lata. Así que... Ya, volvamos entonces a los temas. Ya. ¿Por qué se llaman órganos autónomos? ¿Cómo están consagrados en nuestra Constitución? Y si deben o no estar consagrados también en una próxima Constitución. Muy bien, miren, los organismos autónomos tienen la característica de no ser poderes del Estado. Primero que nada, los poderes del Estado son 3. El poder ejecutivo, que en nuestra Constitución es individualizado como gobierno, el poder legislativo, vale decir el Congreso Nacional, y el poder judicial, vale decir los tribunales de justicia, a cuya cabeza está la Corte Suprema. Pero en la Constitución también consagra, más allá de los poderes del Estado y sin ser poderes del Estado, algunos otros órganos que gozan de lo que denominamos autonomía constitucional por las funciones que cumplen, por la generación de quienes los integran y por la forma en la cual pueden ser removidos de sus funciones. Entonces, eso les da un marco de autonomía para poder ejercer de manera adecuada las funciones que la propia Constitución le tiene encomendadas. Ejemplo de ello es el Ministerio Público, que es una institución nueva, creada en el marco de lo que fue la reforma procesal penal. Muchas personas creen que el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial y que tiene facultades jurisdiccionales, cuestión que está expresamente prohibida por la Constitución. No pueden ejercer funciones jurisdiccionales y su función consiste en que en forma exclusiva investigan los hechos constitutivos de delito, los determinan en cuando hay participación punible y pueden acreditar también la inocencia del imputado, pero en definitiva quien juzga son los tribunales de justicia en toda la estructura que el Poder Judicial tiene. Entonces estos organismos son autónomos, pero normalmente están vinculados a algunos de los poderes del Estado. El otro es lo que se denomina la justicia constitucional, que es el Tribunal Constitucional, que como se ha dicho es un órgano que ha estado en discusión en cuanto a su generación, atribuciones que poseen, y sobre ello podemos hablar en particular durante nuestra conversación. Sí. Otro órgano autónomo es el servicio electoral y la justicia electoral. O sea, no tan solo el CERVEL, sino que además el TRICEL, el Tribunal Nacional Electoral, y hay que tener presente que también como organismo autónomo existen tribunales electorales regionales. La Contraloría General de la República, que tiene larga data y tiene una función muy específica, que es la de controlar la legalidad de los actos de la administración, y además una serie de otras funciones de carácter administrativo. ¿Sí? Sí, ¿por qué es necesario estas instituciones que son independientes, podríamos decir, del gobierno de turno? Perfecto, me faltó mencionar el Banco Central, que también es importante tenerlo presente, ¿no? Es importante por las funciones que cumplen. Por ejemplo, la Contraloría General de la República. Tiene que haber un organismo con autonomía clara que vele por la legalidad de los actos de la administración y entre otros en el ejercicio de lo que se denomina potestad reglamentaria. El presidente de la República tiene facultad de dictar normas de carácter general y obligatorio, además de lo que es la implementación propiamente por vía de decreto de las leyes, pero todo ello tiene que ajustarse a la legalidad, al marco legal. Son materias que no son propias de ley, porque la potestad reglamentaria no se puede ejercer en materias propias de ley, le está claramente vedado. Eso solo puede hacerse a través de lo que es la discusión en el Parlamento y las leyes que salgan despachadas por el Parlamento y luego promulgadas y publicadas. Pero la potestad reglamentaria es muy importante en nuestro país. Como digo, son todas aquellas normas que el presidente de la República puede dictar y que no son materias propias de ley. Bueno, ¿quién controla que esas normas se ajusten efectivamente a la ley? Es la Contraloría General de la República a través del proceso que se denomina toma de razón. Y creo que la Contraloría a lo largo de su historia ha demostrado la importancia que tiene,
que francamente tiene también un prestigio que va más allá de nuestra frontera y ha sido importante, tiene una ley que hoy día tiene la categoría de ley orgánica, pero que ya tiene varias décadas, no anteriores a la vigencia de la Constitución de 1980. Edgardo, ¿sí? usted me decía ayer que le importaba mucho hablar del Tribunal Constitucional. Ya que estamos hablando de leyes, ¿por qué no lo incorpora también en este relato? Muy bien. Bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano que en Chile fue creado a fines del gobierno del presidente Frei Montalva y comenzó a regir el año 1971. Tiene por misión velar, por decirlo de manera directa, por que se cumpla con el principio de supremacía constitucional. Y el principio de supremacía constitucional implica que todas las normas que se dicten y algunos actos que se desarrollen se ajusten precisamente a lo que la Constitución dispone. No podría haber una ley que en el momento que surge colisione con la Constitución, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el Tribunal Constitucional en las circunstancias actuales, en la forma en que está establecido en la Constitución de 1980, y digámoslo también claramente, el marco de atribuciones y la forma de generar a sus integrantes en la reforma del año 2005, ha tenido dificultades. Primero, por la generación de sus integrantes. Partiendo de la base de cuál es la función que tiene, que ya la relaté, ¿no es cierto?, en esencia. Claro. Velar por el cumplimiento del principio de supremacía constitucional. La Constitución está en la cúspide de la pirámide de las normas jurídicas de nuestro país. Pero la generación de los miembros del Tribunal Constitucional, que, bueno, reemplazó una generación bastante poco democrática que existía hasta esa fecha, pero tampoco la generación actual ha sido algo que haya quedado exenta de crítica y de generación de dificultades, porque los miembros del Tribunal Constitucional son 3 designados por el presidente de la República, no que haya de designarlos todos a la vez, pero en algunas ocasiones ha significado que el presidente de la República haya designado lo menos 2 de los integrantes, un mismo presidente de la República. Claro. 3, entonces... ¿sí? No, estaba preguntando también para que nos dé su opinión, porque usted considera que en el próximo ejercicio del debate constitucional y en la próxima Constitución, el Tribunal Constitucional, que es una pregunta que se hace, yo puedo tener mi posición, pero hay gente que la discute, ¿debiera existir un Tribunal Constitucional y qué modificaciones debiera tener, si es que usted considera que debiera existir, con respecto a lo que tenemos hoy? Bueno, yo ya dije que el Tribunal Constitucional no es una institución que haya estado en la historia republicana desde hace larga data. Ya, bueno, el año 70, pero después vino el golpe de Estado, el año 73, y la verdad es que el Tribunal Constitucional vino a retomar sus funciones mucho después. Cumplió un buen papel en el marco del plebiscito del año 1988, eso no hay que negarlo, porque el Tribunal Constitucional determinó varias cosas que fueron esenciales para que el plebiscito del año 1988 se desarrollara con condiciones mínimas de transparencia y de claridad, ¿no? Como tener, por ejemplo, un registro electoral, para que ello determinara quiénes eran las personas que tenían realmente derecho a participar en ese plebiscito. Pero, claro, se cuestiona, si acaso, o algunos plantean, yo personalmente soy partidario de que existe un Tribunal Constitucional, pero con muchas correcciones a lo que hoy día existe. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la generación de los jueces. Eso debería ser de los integrantes y el número de integrantes. Claro, eso debería ser de acuerdo. ¿Cómo? ¿Debería ser por el concurso público? ¿Deberían ser académicas y académicos? ¿Cómo lo ve usted? Primero que pudiera haber un concurso público. Segundo, de que, por ejemplo, que el presidente de la República designe 3 jueces y algunas veces ha designado 2 de los integrantes, ya es una cuestión muy posible de influir, ¿no es cierto? Claro. En segundo lugar, 3 nombrados por la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema hace un proceso de selección de antecedentes, eso es muy importante. Y debiera también hacerlo el Congreso. Los 4 miembros del Congreso son designados por el Senado, pero 2 a propuesta de la Cámara de Diputados.
O sea, y solo 2 son designados por el Senado por decisión propia. Los otros 2 de los 4 que define el Senado son a propuesta de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, también ahí hay una suerte de influencia directa de índole política. Entonces, tal vez una alternativa es la que ustedes señalan, que haya un concurso público, que ese concurso público que esté conocido por integrantes que puedan ser elegidos o designados por órganos del Estado o por poderes del Estado, pero en un proceso muy transparente y muy claro de cuáles son los antecedentes que las personas tienen, cuál es la idoneidad que permite que esas personas realmente lleguen al Tribunal Constitucional. Y eso evita además algún cuadro de tensiones que muchas veces hemos podido presenciar en el Tribunal Constitucional. Yo hace poco escribí un artículo donde digo que los principales responsables e interesados en que las instituciones gozan de prestigio es quienes las integran. Entonces, tienen que tener cuidado en la forma en cómo actúan, y eso tiene que ver mucho también con la forma de selección e idoneidad. Pero hay un punto también bien complejo. El Tribunal Constitucional hoy día está integrado por 10 personas, vale decir un número par. Claro. Y si hay empate, hay un voto dirimente, y el voto dirimente es del presidente o presidenta del tribunal, que al final tiene una suerte de doble voto. La verdad es que todo tribunal, y particularmente un tribunal que interpreta la Carta Fundamental, que interpreta la Constitución, debiera buscar el máximo de acuerdos, consenso y convergencia en la interpretación de las normas jurídicas, y que este tema de las posibilidades de no lograr consenso sea algo excepcional. Pero eso hay que resolverlo, o sea, claro, hay que nombrar un número impar, de jueces, 9 u 11 jueces, por ejemplo, para evitar de que exista esta situación del voto dirimente, que ha sido muy complejo. Ahora, hay que tener presente que los jueces interpretan la Constitución, y por lo tanto es muy importante el proceso que se viene por delante de nueva Constitución, porque lo que va a interpretar el Tribunal Constitucional que surja es precisamente lo que la Constitución señale o diga. Por ejemplo, Edgardo, un tema que tiene que... Sí, es que lo que pasa es que se nos acabó el tiempo para la entrevista. Si podría resumir en cortito lo que nos quería decir, por favor. No, pero por Dios, pasa el tiempo muy vertiginosamente. Sí, y el corte de internet nos quitó unos minutitos. Perfecto, está muy bien. No, por ejemplo, yo les digo, hoy día el Tribunal Constitucional tiene lo que se llama control preventivo de constitucionalidad. Sí. Y ese control preventivo de constitucionalidad significa que controla las leyes que el Congreso está discutiendo o ha despachado. Hay que eliminar, a mi juicio, las leyes supramayoritarias. Las leyes orgánicas constitucionales que hoy día requieren de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio, hoy día las controla obligatoriamente, preventivamente el Tribunal Constitucional. Si se termina con las leyes orgánicas constitucionales, se termina ese control preventivo obligatorio de constitucionalidad. Muy bien. Y existe otro control facultativo, que es cuando la ley, cualquiera sea su carácter, ley de quórum calificado o ley de quórum simple u ordinario, hay un control facultativo de constitucionalidad que se establece en la medida que hayan un cuarto de los diputados o senadores en ejercicio que lo pidan. Entonces es aquí donde el Tribunal Constitucional actúa como una tercera cámara. Entonces eso también hay que revisarlo. Muy bien, profesor.